Sandra es mi hijastra y la mamá de mi hijo. Pepe, tu hijastra y la mamá de tu hijo. Sí, señora. Yo estaba siendo violada, hay muchas formas de ser Doctora, abusada. yo nunca la violé. ¿Todo esto ha sido un plan de la desquiciada de tu mamá para reponer a su hijo muerto? ¿Cómo te atreves a hablar de mí? Esta desgraciada me quiere quitar a mi hijo. Él es tu nieto, No, entiéndelo de una vez, es mi Mire, hijo. doctora. Lo que recordaba de la cárcel era que lo metían en como un tipo de pabellón psiquiátrico, lo inyectaba con LSD, le daban electroshock. El hermano se suicidó. Ok. Este gobierno, quieren controlar la mente de las demás personas que en una situación secreta. A primero lo que van a hacer es ridiculizarlo a él, decir, mira, esto es Illuminati, Está esto loco, este hombre está es loco. fantasía, pero detrás de todo eso hay verdades y ese es el peligro. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor irlandés Bernard Shaw dijo: los seres humanos son los únicos animales de los que tengo completa y cobardemente miedo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Por qué le tendrá miedo? Bueno, porque pueden ser feroces. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Entre nosotros siempre hubo un acuerdo, no hubo violación y vengo a recuperar a mi hijo. No le voy a entregar nada a él porque quiere entregárselo a esa mujer, a la que más odio. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Rubén, eres el demandante. Descríbeme quién es Sandra, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Muy buenas tardes, doctora. Bueno, Sandra es mi hijastra y la mamá de mi hijo. Le voy a contar un poquito el porqué. Pepe, tu hijastra y la mamá de tu hijo. Sí, señora. Sí, doctora. Ok, esto comenzó hace 4 años. Yo conozco a la mamá de ella por internet, por Facebook. Una persona ya mayor, pues me gustan las mujeres mayores. La conocí, nos hicimos novios. Al paso de un tiempo, ella me propone que me vaya a vivir con ella a su casa. Me voy a vivir con ella. Nunca había conocido a la hija. Llego a la casa, todo, me presenta a su hija. Perdón. Al paso del tiempo, yo me doy cuenta que ella empieza como a acosarme, como a mirarme así de una manera rara. Como, ¿Ella quién? Sandra. Ok. Como a provocarme, deja la puerta del baño abierta, como para que yo la vea. Seducirte. Como a seducirme, sí, doctora. Entonces, pasa eso constantemente, varias veces, hasta que yo llego y llamo a mi esposa, le digo, amor, necesito hablar contigo. O sea, la mamá de ella, le digo, mira la situación que está sucediendo, tu hija me está seduciendo. Pero la mamá estaba ahí contigo en la casa. No. Casi nunca, pues siempre yo llego al trabajo y ella pues estaba sola. Entonces, pues la mamá también trabaja y todo, entonces, hasta que ya no aguanté más y pues le dije, amor, mira, está sucediendo esto, tu hija me está como seduciendo, insinuando cosas, esto, lo otro. Cuando estamos en el comedor, una mirada rara, como la tocadita debajo de la pierna, debajo de la mesa y todo eso. Pero esto no es todo, doctora. Lo peor para mí y el trauma o el show que yo caí fue cuando le comento esta situación a mi esposa, a la mamá de ella, y me dice que ella ya sabía algo, que ella le había propuesto a la hija de que me seduciera para poder tener nuestro hijo. Queríamos tener un hijo, pero como ella es mayor, no lo puede tener, ¿cierto? Entonces, claro, yo quedo... O sea, que la madre te dice a ti que esto era como un plan que ella tenía con su hija. Tenían. Sí, señora. Que como que la hija se embarazara para que ustedes pudieran tener un hijo. Exactamente, doctora. Ok. Entonces yo vengo aquí, doctora, a demandar a Sandra por $10,000
y para que me deje conocer a mi hijo. Ok. ¿Por qué, doctora? Porque, bueno, nos pusimos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, ella aceptó que se acostara conmigo, tener sexo. O sea, ¿llegó un momento donde ustedes hablaron? No, yo no hablé con ella. La mamá y ella hablaron, planearon las cosas. Mi esposa me comenta la historia, yo acepto. Al principio me pareció una locura, pero yo quiero tener mi hijo. Bueno, Yo no te voy a dejar conocer a mi hijo. Bueno, eso lo decía la doctora. Llega un momento en que ya, bueno, ella acepta, mi esposa arregla todo para que tenga unos encuentros sexuales en la misma casa, obviamente. Yo llego a mi cuarto y ella está ahí, desnuda, empezamos a tener sexo, normal. Las primeras veces yo veía que ella, nada, muda así, como una momia, no hablaba, no respiraba. Yo le dije, ¿estás bien? ¿Te gustó? ¿No te gustó? No me decía nada. Claro, si me estabas violando. No, ¿Cómo? yo nunca te violé porque tú sabías todo esto. Doctora, le cuento rápido. Al final, paso de 2, 3 meses, terminamos el acto sexual, me entro al baño, cuando yo escucho que está llamando a la policía, yo salgo del baño como un loco. Oye, ¿qué te está pasando? Le está diciendo a la policía que yo la estoy violando, que el padrastro la está violando. Pues yo la agarré, Claro que sí. cogí Yo el llamé al teléfono, 911 porque yo no te soportaba más. Yo traté tenía de forcejear asco. con ella, doctora. Yo y a lo tenía que asco, eres un violador. Mientras que ella llamaba a la policía, tú trataste de forcejear Claro, con con ella, quitándole el teléfono. Ajá. Eso se escuchaban. Llegué, la agarré sin querer, se cayó, se golpeó. Llegó la policía, me arrestó. Me hicieron un juicio. Yo le conté esta historia que te estoy contando, doctora, se la conté a la policía. Obviamente no me creyeron. ¿Sí? Entonces caí preso, me dieron 5 años por violación. Pero ahí estaba la madre que sabía todo. La madre no intervino por ti a decirle a la policía que no, que realmente ustedes estaban teniendo sexo consensual. Pues yo creo que sí, doctora, pero no le creyeron. O sea, la policía tampoco va a creer estas como tan disparatadas, ¿no? Ok, Entonces o sea, caí que ella preso. todo el tiempo decía que era una violación. Sí, claro. Y le creyeron a ella. Sí, señora. Entonces yo caí preso, le dieron 5 años, pero pues de pronto no, por falta de pruebas o algo así, Por buen comportamiento te salí soltaron antes. Sí, a los 2 años salí. En ese transcurso, ella estaba embarazada y yo quiero conocer a mi hijo, por eso vengo aquí, doctora, que usted me ayude. O sea, tú saliste de prisión, ahora el niño ya... Tiene año y medio, doctora. ¿Año y medio? Sí, señora. ¿Y tú no lo has visto? No lo conozco. Ok. Entonces, ¿Cuántas veces tuvieron sexo ustedes? 20, 23 veces, doctora. 20. Nunca, sí, y nunca ella Y dijo nunca nada. había problema. Nunca. Siempre era el mismo modus operandi. Sí, Ella te señora. esperaba en una habitación, desnuda, tenían sexo y ya. Exactamente. Y ella no hablaba nada, ella no te contaba nada, no te decía por qué estoy haciendo esto. No, doctora. Calladita, Claro que no, yo tenía un sometida. trauma. Yo no sabía nada, doctora. Callada y Yo no sabía, sometida ¿tú estaba todo el sabías? tiempo. No, doctora, yo no sabía Ok, nada. Claro que lo perfecto. sabías, yo siempre Ok. lloraba. Entonces tú Yo lo que pensé quieres, que se lloraban de Tú lo placer. que quieres es $10,000, me imagino que porque consideras que por culpa de ella fuiste a prisión. Pues claro, doctora, y por culpa de ella fue establecer que... la paternidad de tu hijo, me imagino yo, no conocerlo. O tú lo que quieres es conocerlo. Pues conocerlo y establecer una paternidad, pues no lo conozco. Ok, perfecto. ¿Cómo responde Sandra? Buenas tardes, doctora. Yo he venido acá a que usted me ayude. Yo no quiero permitir que esta basura, la cual veo usted al lado, esté cerca de mi hijo. Permitir eso sería que la desnaturalizada de mi madre esté cerca. Ella está loca. Ella ha tratado de robarme a mi hijo. Y le voy a contar esta historia, cómo sucedieron las cosas. Cuando yo tenía 12 años, salimos a jugar a la calle con mi hermanito. Yo salí en la bicicleta y mi hermanito salió con una pelota. Entonces comienza a jugar con la pelota y por accidente se le va al medio de la calle. Entonces viene un automóvil y pues del impacto mi hermanito falleció. Le chocaron. Sí. Pero todo esto fue un accidente, yo no fui responsable de esto. Mi madre siempre, durante todos estos años, ella vivió culpándome, gritándome, me pegaba, me humillaba. De que no cuidaste a tu hermanito. Correcto. Ella y me por culpó eso a se mí. murió. Correcto. Ella decía que fue mi culpa, que yo le maté y yo viví con trauma. De hecho, a los 13 años, ella prácticamente me obligó a que yo le prometiera que le iba a regresar a su hijo. Ella me vivió todos estos años insistiendo que yo iba a regresarle a su hijo, que yo no podía tener novio, que a los 18 yo me iba a embarazar. Y no importaba si era niño o niña, yo se lo iba a regresar. Entonces resulta que ella conoce a esta persona que se ve acá, se enamoraron, no sé, se los lleva a vivir a la casa.
como usted puede... Ahora, él es tan joven como... Yo no sé qué edad tú tienes. ¿Qué edad tú tienes? 21 años. ¿Y tú qué edad 29, tienes? doctora. O sea, que él es mucho más contemporáneo contigo que con tu mamá. Correcto, eso todo fue el plan que ella tenía. O sea, que todo esto ha sido un plan de la desquiciada de tu mamá para reponer a su hijo muerto. Correcto. Que te culpa a ti por haber... Sí, y usted no se imagina lo que es crecer desde pequeñita con ese trauma, humillada de que yo fui una asesina. Ella no estaba ahí presente. Ella no claro sabe que no. cómo sucedieron las cosas. Ahora dime esto. ¿Por qué llamas a la policía y lo acusas a él de violación? Yo le llamé... Sí, a mí me parece que tú te sometiste al plan de tu mamá. Ella sabía, doctora. ¿Sí o yo no? no ¿Te le sometiste dije. al plan de tu mamá, Sandra? Sí, yo no le dije ni sí ni no, pero yo llegué a un momento que yo ya me cansé. Llegaron a los 3 meses me di cuenta que mi periodo se había retrasado. Y es cuando yo ya me cansé, yo ya no lo soportaba más, yo le tenía asco. Yo estaba siendo violada, hay muchas formas de ser Doctora, abusada. yo nunca la violé, ella sabía Él se todo. dio cuenta que yo siempre lloraba. Pues yo yo pensé siempre que era de lloraba, placer, al final yo doctora, no me que ella movía, lloraba. yo no decía nada. Yo estaba traumada y todo esto lo tiene la culpa de mi madre. Ella ha sido la responsable de la persona que yo he sido. ¿Por qué me dejé? ¿Por qué acepté? Porque ella me traumó desde pequeña. Yo me sentía comprometida. Porque yo maté a su hijo. Ok. Voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, quiero que me digas si tú le contaste a la policía durante la investigación de los cargos de violación todo esto que me has contado a mí ahora. Regresamos después de este corto receso. ¿Cómo te atreves a hablar de mí? Yo creo que un hombre con dignidad y con valores le dice a su esposa, mira, no. Y lo que pasa es que te gustó la chica joven y dijiste, qué bueno. La mamá y la hija, qué sabroso. Caso cerrado. Yo solamente encubrí, si se puede llamar así, la parte de que mi hijo me confió de que era homosexual.